todo lejos a la señora hoy. Y no me quieren ser caso. Es como los chicos Olmedo, ¿viste? Que entra... Yo extraño su rodilla. La bebota. No, Yo extraño la rodilla. Por favor, chicos. ¿Cómo Toda dijo? gente ¿Le di grande. nada? Gente grande, por favor. Bueno, ¿cómo le va bien? El día que cuente los pormenores de este programa. me voy a hacer Hacemos rico. otro. Hacemos otro. Gracias por estar ahí, como cada noche que nos eligen, que están con nosotros, pendientes de este programa único, apasionado, desmesurado, visceral. Chiche que viene controlado por su mujer. ¿Enfocaron a la mujer, Chiche, o no? Hermoso. Qué linda mujer. Cristina. ¿Cómo te va, Cristina? ¿Bien? Buenas noches. ¿Qué lo marcas de cerca? Te mando un beso grande. ¿Lo marcás de cerca? Por supuesto. Por si no supuesto, es- me parece muy bien. Muy bien. Gracias por estar con nosotros también, Cristina. Qué linda mujer, Chichi, te felicito. Muchas gracias. Lo que no trajiste medias hoy. No, no te... ¡Hola, chicha! Mira descalzo. Bueno, el sueldo más alto en los cargos públicos debe ser el del presidente de la Nación. Debiera ser. Debería ser, sí. ¿Cuánto está? 120.000, 130.000 pesos. Un Pero poquito si más vos que ves- ahora, creo que es 140, No, el 150. presidente de vos la ves las corte es el que más gana. El pensiones, presidente de la corte. corte es el que más gana. ¿Cuánto gana No, yo te hablo del actualmente? presidente. 200 y pico Bueno, mil. ¿no llega a esto? No, sí. Presidente A de ver. la Corte No, gana a ver, 300.000 faltan dos pesos nombres por mes. ahí. A ver. Presidente de la Corte, 300.000 pesos por mes. Sí. Miembro de la Cámara Federal con 20 años de antigüedad, yo te lo decía ayer, 200.000 pesos por mes. Estos son pensiones, jubilaciones de privilegio. Yo miraba hoy la de expresidentes o ex vicepresidentes que son no tanto como la de Zaffaroni, Pero son caras. 364, pero Sí. son caras. Mira, por ejemplo, Menem, Sí. 178.000 pesos por mes. Sí. Rodríguez Sá, Rodríguez Sá cobra. Rodríguez Sá Sí. estuvo 2 semanas Sí. en el poder, 10 días. 158.000 pesos por mes. De la Rúa, que además hizo un pedido para no pagar ganancias, 176.000 pesos por Encima mes. de la Rúa cobra. Cristina, que tenía 2, una por Néstor y una por ella, al final le quedó una, 153.000 pesos por mes. Después está la esposa de Levingston, del dictador Levingston, Betty Andrés, 114.000 pesos por mes. Y Amalia Guido, la esposa de José María Guido, 99.000 Bueno, pesos por mes. jubilación se tienen que jubilar como se jubila todo el mundo. Ahora, el tema que estamos discutiendo acá es los privilegios. ¿Por qué los privilegios? A Bueno, ver. mira, ahí en el informe me gustaría agregar a Ollarvide, que también se jubiló con algo más de 100.000 pesos, y próximamente en ese informe tiene que estar Gilles Carbó, que se va a jubilar con 300.000 pesos de jubilación. Lo que hay que decir es que son jubilaciones de privilegio y como todo derecho adquirido ya no se puede legislar hacia atrás, de modo que podemos ir para adelante y buscar que esto no siga sucediendo en la Argentina, pero contra estas jubilaciones de privilegio nada podemos hacer. ¿Por qué se llega a ese importe? En el caso de la justicia, los jueces de la Corte y el procurador cobran de jubilación el 100% del sueldo que tenían en actividad, a diferencia de otras actividades, ¿sí? Cualquier si vos argentino. cobrabas, a diferencia de cualquier argentino, si vos cobrabas en actividad como juez de la Corte 300.000 de sueldo, tu jubilación va a ser de 300.000 también. Sí, a ver, Chiche. Bueno, pero aclaremos lo siguiente. Lo que es jubilación de un expresidente es sueldo de un expresidente. Tampoco vamos a pretender que gane 20 lucas por mes un expresidente. Están hablando de la Rúa. Fue presidente, chicos, hay que bancarlo. ¿Qué vamos a hacer? Dicen que soy aburrido. Paga Menem ganancias, Chiche. Menem fue presidente, Cristina fue presidente de 2 periodos. Bueno, es el sueldo que tiene que tener. A mí no me hace mal. Digo, privilegio es esto, cuando vos tenés 365.000. Es una locura. Es una locura. Lo que pasa es que ellos compusieron miles de pesos por antigüedad. Entonces se le fueron sumando y llegan a cifras siderales. Pero acá el tema es el siguiente. Los fondos, a ver, acá tenemos un economista. Los fondos salen todos de un mismo lugar. Sí, señor, Son del presupuesto fondos nacional. finitos que son fondos que se deben distribuir en diferentes áreas. ¿Cómo hacemos para que esa plata también llegue a otras áreas cuando tenemos esto? Que es un detalle, ejemplo, ¿no? porque Pero en monto dentro del No. presupuesto nacional es irrelevante. Lo que pasa es que lo que indigna es la inequidad. Claro Lo que que sí. indigna es que la mayoría de la gente percibe una jubilación de pienso lo que 7.000. le pasa en este momento a un jubilado que está en la casa cobrando la Y mínima. vos ¿no? recordás que el insignificante. fallo de la Corte que estableció el 82% móvil de la jubilación no se aplica para todo el mundo. Entonces, el punto es, por eso tenemos déficit, porque no alcanza, porque pagamos esto, hay gente que no paga ganancias, tenemos exenciones en ciertos sectores económicos. Entonces, la olla es la misma y por ende, cuando por años no creció el país, por ende la olla fue cada vez más Sí, flaca. Carolina. El fruto de esta inequidad, yo creo humildemente que surge de no preguntarnos por qué un miembro de la Corte Suprema cobra eso, no como jubilación, sino como sueldo.
Eso en realidad la ley lo hizo para proteger que no tuvieran que tener ningún otro tipo de actividad, no tentaciones de dolo, sino para que pudieran abocarse exclusivamente a su trabajo. ¿Dónde fallamos nosotros? ¿En quiénes fueron los seleccionados para ocupar esos cargos? Si no hoy, si tuviéramos gente proba, sin discusión, no nos llamaría la atención que alguno de ellos cobraran eso. Lo mismo pasaba con los integrantes de las Fuerzas Armadas, lo mismo pasa con aquellos que ejercen las fiscalías, que se necesitan que estén tranquilos para poder investigar. Lo mismo pasaba con los policías, las directoras de colegio. Es decir, nuestro país ha achatado la pirámide. Sí. Entonces hoy en el sistema jubilatorio aparece esta inequidad. ¿Por qué? Porque la gran masa de gente que se ha jubilado percibe nada. Porque la gran masa de gente percibe la jubilación mínima. Buenas noches. ¿Se entiende lo que...? Sí, perfecto. Perdón. Me parece una tomada de pelo. Las cifras son más altas que las de ejecutivos de empresas que facturan miles de millones de pesos por año. A mí me da bastante indignación que gente que legisle, que decide los destinos de la sociedad, haya permitido esto. Hoy el presidente lo dijo, llega un momento, es un momento en el cual tenemos que ser muy austeros todos y también, por supuesto, exigir del otro lado, por ejemplo, que se pague ganancias. Son problemas que hace años que no se han resuelto y que vienen así y se han ido pateando. Me parece que el presidente ha puesto el foco ahora en resolverlo y creo que todo el mundo va a acompañar esa reforma. Pero no estoy de acuerdo con que no mueva el amperímetro. Vos decís, bueno, sí, mira, por año son 8.800 millones en jubilaciones de periodistas. Nos quejamos de Fútbol para Todos, ¿cuánto tiempo, Santiago? Que eran 10.000, 11.000 millones. Es muy parecido, es un poquito menor que el Fútbol para Todos. Son 7.200 beneficiarios. Vamos a decir, bueno, son poquitos. Pero tenés 6.500 ex jueces que ganan en promedio. Bueno, quiero ver algunas placas con algunos números para que la gente tenga noción de todo esto, ¿no? Y pensando con todo respeto y solidaridad con los pobres jubilados que están cobrando la mínima y miren esto desde su casa. Son cifras escandalosas. Bueno, partamos es cierto que a lo mejor una persona que dedicó toda su vida a hacer este tipo de... Es una información escrachadora, es muy cristinista. No, para mí sí. Chiche, no, ¿por qué? No es público. No es un sueldo privado, no. Si estos sueldos fueran de una empresa privada, claro que sí, tienen derecho a cobrar esto y 10 veces más. El tema es que son fondos públicos. Pero ¿sabes qué, Santiago? Para mí es muy cristinista. Un jubilado promedio que gana cuánto. Porque me parece que para mí de dónde tenés que genera genera indignación. Chiche, partí de esto, dos datos fundamentales. Salario promedio en Argentina, 12.500 pesos. Obvio. Jubilación mínima en la Argentina, 7.246 pesos. El 52% de toda la masa jubilatoria cobra eso. Vos ves, Zaffaroni, 384.000 pesos. Belucio, que era de la corte menemista, 377.000 pesos por mes. Adolfo Vázquez, corte menemista, 366.000 pesos por mes. Gustavo Bosser, 348.000 pesos. La viuda de Fait, 325.000 pesos. Nazareno, el presidente de la corte menemista, 334.000 pesos. Gente que tiene causa. Igual, vuelvo con respecto a lo que planteaba Chiche. Revuelve el hígado, obvio. Pero si esto tuviese que ver con el ámbito privado, acá obviamente que es un escrache público, porque esta gente, si hubiese trabajado en otra cosa, tiene derecho a ganar lo que quiera, lo que sea, y el precio se lo va a poner en el mercado, digamos, en lo que haga, en su profesión. Ahora, cuando son jubilaciones que tienen que ver con directamente, que dependen de los fondos públicos, y un jubilado, hay muchos jubilados que ganan la mínima, 7.000 y pico de pesos, digamos, es un poco... Pero, Santi, ¿sabés lo que está mal? Te indigna. ¿Sabés lo que está muy mal? Porque Débora dice algo que es verdad, son derechos adquiridos, y acá nadie le pisa el poncho a otro, porque no escuchamos un solo político que diga, che, nos vamos a bajar la dieta, vamos a terminar con el curro de los pasajes de los aviones, vamos a terminar con que tenemos 1.000 asesores, porque el gasto de la política en un país donde tenemos una situación de bomba permanente, son gestos que sirven, son 8.000, son 7.000, son 4.000, las paso 2.300 millones, actuamos como ricos y somos muy pobres. Pero en este caso, ¿sabés qué es lo indignante? Que el Poder Judicial, y si nos está viendo Piumato, nos debe estar insultando arriba abajo, vive una isla. No puede ser que en la Argentina cada uno de nosotros tributemos casi muchos el 35% en ganancias y esta gente vive en otro mundo. Hoy yo vi los papeles y vos decís, el doctor Zaffaroni cobra 380.000 pesos y de bolsillo se lleva 380 y el bruto son 390. Cuando vos tenés un sueldo de 390.000 pesos bruto y te aplican el impuesto a las ganancias, se te reduce casi un 50% todo. Esta gente no pagó nunca el impuesto a las ganancias, ni tampoco lo paga como jubilación. Entonces no es justo el sistema, no es justo. No, yo creo que hay que hacer alguna distinción, porque vos decías recién,
de la Rúa también cobra. Los presidentes por Constitución Nacional, no por una ley, sino por una Constitución Nacional, con una renta vitalicia, que es lo que perciben, no una jubilación. Una renta vitalicia que está establecida en un artículo preciso de la Constitución. El tema de los jueces de la Corte, naturalmente, cada cual tiene una visión acerca de cada uno. Uy, mirá este Nazareno que fue de la Corte menemista, tal cosa. Pero han llegado a la máxima expresión de la justicia. O sea, no es que han tenido un cargo mínimo, es la máxima expresión de la justicia en la Corte. Y como tal, como pasa en la actividad privada, al que es la máxima expresión de una empresa, CEO de una empresa, que sería el caso de un miembro de la Corte, naturalmente tienen ahora, Juan Pablo, perdón, sí, coincido con vos, pero cambiémoslo de ahora en adelante, porque en un país quebrado, pero esto no es pero viable. Santiago, un juez cualquiera, un juez de primera instancia, está arriba de los 100.000 pesos. Claro, pero el problema es si dieron su vida a la función pública o no. No es solamente lo que cobran los miembros de la Corte. Un juez cualquiera cobra más de 100.000 pesos, ¿o no? Pero perdón, yo no lo que decía Chiche, si la información es escrachadora o no es escrachadora. A mí también me gustaría diferenciar, porque es cierto, no todo es lo mismo. Por ejemplo, en el informe aparecía la viuda del doctor Fait, que dio su vida a la justicia en nuestro país y que realmente ha sido un ejemplo. Lo mismo que Gustavo Bossert, que renunció. Yo no conozco muchos antecedentes de alguien que haya renunciado y se haya dedicado a la literatura cuando consideró que no estaban dadas las condiciones para poder impartir justicia en la Argentina. Entonces yo lo diferenciaría. Ahora, también hay que decir que muchos de los que cobran jubilaciones de privilegio tienen causas por corrupción, que han sido en algunos casos condenados y en otros casos sospechados de haberse apropiado de los fondos públicos de los argentinos. Y entonces, no solo no los judicializamos ni los condenamos, sino que los premiamos con estas jubilaciones. Sí, doctor, está bien, pero a ver, yo voy a decir algo en línea con Chiche, políticamente incorrecto, si quieren, para lo que impresiona acá. Y soy muy crítico de la justicia en muchísimas cosas, en cuanto a que no paguen ganancias, en cuanto al horario de trabajo, en cuanto a la cantidad de vacaciones. Pero cuando estamos hablando del tema de la jubilación, el régimen, en realidad no es un régimen de privilegio, es un régimen especial. ¿Por qué es distinto esto? Porque el régimen de privilegio es por ahí quien trabajó 10 días y se hace acreedor a esa pensión, ¿no es cierto? Cuando dice, ¿cómo? Trabajó 10 días, un mes, 2 años, ¿no? El juez tiene que tener 30 años de antigüedad más 10 años, o sea, como cualquiera que se jubila, más 10 años más en el Poder Judicial. Eso para empezar. Segundo, aporta un 1% más que el resto de la gente. Pero además, tengan en cuenta que el juez, y ahí estoy, un 1% más de aporte, en el porcentaje es como un 15% más, un 20% más. Pero no importa, olvidemos de eso. Cuando uno está impartiendo justicia, tiene que tener la serenidad para impartir justicia adecuadamente. ¿Queremos que los jueces actúen bien? Yo sí quiero, y soy muy crítico, y quiero que al juez que actúa mal, tribunal de enjuiciamiento, y que lo echen. Pero el juez que actúa bien tiene que tener esa tranquilidad. Esa tranquilidad se tiene que proyectar a la jubilación también, porque si no, yo voy a decir, mirá, no, vas a trabajar durante tantos años y después cuando te jubiles... Es que, doctor, es lo mismo que pasa un minuto. Sí, porque conozco un minuto, ya también. le quiero hacer una consulta con respecto a esto. Conozco gente muy cercana que aportó toda su vida, que trabajó toda su vida sol a sol y gana 7.200 pesos. Entonces, ¿el Estado qué futuro también tuvo para esa persona que aportó, que trabajó toda la vida y le pagan la mínima? Y la jubilación, si no tiene un resto o un familiar que lo ayude, se caga de hambre, no tiene ni para los remedios. Es injusto, ya que hablamos de justicia. Pero partimos de la base de que, vuelvo a decir, nosotros requerimos que el juez sea un tipo imparcial, un tipo honesto, un tipo Ahora, pagando ganancias puede ser imparcial igual. Tiene que pagar, y yo que dije... Ahora igual se cambió la ley, a partir de ahora paga pagar ganancias. Yo arranqué diciendo que no tiene que pagar girar para ganancias. atrás, sí. Yo arranqué diciendo Sí, que sí. opino taxativamente que tiene que pagar ganancias. Lo que estoy diciendo que esto de la jubilación, lo que está mal, yo sí les voy a decir lo que está mal, a mi criterio. Lo que está mal es que si los jueces, por ejemplo, pueden jubilarse a los 60 y no a los 65. Eso está mal. Como Gil Carbó. ¿Qué otra cosa está mal? Está mal también que los jueces que lo hacen, algunos se retiran con la jubilación de privilegio y después empiezan a trabajar de abogados. Eso está mal. Ahí tendrían que suspender el cobro de la jubilación. Por ejemplo, Zaffaroni ahora debe estar cobrando en la CID un sueldo más los 300.000. Eso sí está mal. Eso es lo que tenemos que cambiar. Sí, por favor. No, mi temor, yo sigo con esta línea políticamente incorrecta. Creo que para el que nos está mirando voy a ser correcto, pero no en cuanto a lo que se está hablando ahora. La otra cara de este tema de las jubilaciones de privilegio es
que el año que viene el proyecto del gobierno es ahorrar más de 100.000 millones de pesos bajando las jubilaciones de todos los jubilados. Y me parece que eso es lo más complejo. Esto, todos vemos cuánto ganan, 384.000, 300.000, 200.000. Ahora, yo ni hablaba de la mínima, que cobran 7.240. Bueno, el proyecto del gobierno es que el año que viene no aumenten de acuerdo a la escala que cobran ahora. Yo sé que matemáticamente es un tema abstracto, pero el gobierno proyecta ahorrar, el gobierno proyecta ahorrar 118.000 millones de pesos, que es mucho más de lo que estamos hablando de la jubilación de privilegio, bajando la escala matemática que tienen ahora los jubilados. Es decir, lo van a ahorrar de la plata que cobran todos los jubilados. Entonces yo sé que es un tema abstracto. Está errado. No es así. Los salarios de los jubilados se van a actualizar por la inflación. Y se está pensando además que si existe crecimiento en el Producto Bruto Interno del país, también se beneficien. Lo que se quiere generar es sustentabilidad del sistema, que por cosas como lo que usted está defendiendo de las jubilaciones de privilegio, yo no porque defiendo jubilaciones de privilegio, lo que usted dijo antes, que el dinero del Poder Judicial sale del erario público. No es que el Poder Judicial genera riqueza y en esa riqueza aporta y se genera un sistema de reparto que después se pagan las jubilaciones. Con lo cual esto es gravoso para toda la Argentina. No, yo no defiendo lo que y además otra cosa más, me parece, déjeme terminar, además otra cosa más, todo tiene un sentido común. Me parece que 360.000 pesos para alguien que además se jubiló a los 75, a los 70 años o a los 60 años, y con el problema que existe en que las causas demoran 5 o 6 años, ¿cuál es el cálculo de productividad que se le está haciendo? Porque en una empresa, para pagarle 300.000 pesos, todos los años tiene que cumplir con los objetivos. ¿Y acá cuáles son los objetivos con los que tiene que cumplir? Es decir, ¿cómo tiene que hacer justicia? En un país donde vemos que hay causas que tienen 17 años y se le pagan 300.000 pesos, primero veamos cuánto producen para la Argentina y después se verá si es justo o no pagarle ese dinero. No, a ver, inequidades hay varias. La primera que la marcó Débora, me parece que quedó como al pasar, es que se retiran con el último sueldo y que después ese sueldo, porque Alejandro marcaba bien que va a haber un cambio en la fórmula de cómo le van a actualizar a los jubilados. Hay un muy buen informe que hizo hace 2 días la colega Silvia Stang de cuánto cobraría hoy un jubilado si se hubiese aplicado ese informe, que es casi 17% menos. Pero la jubilación de privilegio de los jueces y de los jueces de la Corte Suprema no aplican por esa fórmula. Ellos se actualizan por la paritaria judicial, que históricamente es una de las paritarias más altas. ¿Sabes cuánto fue? Perdón, el año pasado te doy el dato. 41.6% fue la paritaria de la justicia, la más alta junto con los trabajadores del azúcar y con los camioneros. Y después hay otro tema muy importante. Que se paga con los impuestos. Está bien, pero después hay otro tema muy importante que es, también creo que lo marcaba Débora, decía, bueno, muchos tienen causas judiciales, pero ¿por qué siguen cobrando? ¿Por qué no los destituyen? Porque arreglan con el propio poder político para hacer una renuncia o supuestamente honorífica y poder cobrar esta jubilación. Ollarvide y Gil Carbó hicieron eso. Ollarvide, por ejemplo. Y Gil Carbó por ejemplo. Vázquez, por ejemplo. Y así hay un montón que cobran 300.000 pesos que si se hubiese impartido justicia hoy no estarían cobrando. Y es histórico, pero tiene razón Alfi. Y por eso hay que prestar atención. Está muy bueno la jubilación de privilegio. Hay que tratarlo, hay que discutirlo, que paguen ganancias. Ya lo hemos dicho hace años. Yo creo que son intocables, creo que no va a cambiar nada. Creo que son intocables y que se han sostenido así toda la vida. Hay un cálculo, hay una forma en cual se calcula el aumento de los jubilados, que de acuerdo a cómo se está estableciendo ahora, se le pagaría un monto determinado. Como se le va a pagar de otra forma, se están ahorrando ese porcentaje, que son 118.668 millones menos en jubilaciones. No es que van a recortar, es que van a calcular de otra forma el aumento que se le va a dar en 2018, que lo prevén y está estipulado en 1.210 millones de pesos. Es una cuestión un poco más complicada, pero es cierto que van a aumentarle menos de lo que le aumentarían si para que Liliana explica un minuto, por favor. Liliana, explícanos eso. Es cierto. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? No, ya es porque lo hacen, o sea, es cierto. Partamos de que antes decían que no. Y dije, ahora cierto. Ya es cierto. No, pero antes decían que no era cierto, decían es cierto. Déjame explicarte. Les van a aumentar menos lo que tendrían que aumentar a los jubilados. ¿Por qué lo hacen? Porque si no, tendrían que pagar a los jubilados con la inflación pasada. Y es un gasto muy importante, entonces presentan el proyecto para modificar. Entonces están hablando de sacarle a los pobres jubilados, no le aumentan unos pesos más para ahorrarse. Sí. Igual de los jubilados ninguno puede hablar. No, bueno, pero ahora le quiero decir algo. Eso yo creo que es un punto que probablemente en el Congreso no pase. Y segundo, Santiago, y cortito, porque recién hablaba Regazzoni de austeridad. Después que se fue él, desplazaron a 170... No, fue desmentidos.
Fue desmentido. Fue desmentido por el propio director ejecutivo actual en una entrevista en La Nación. No es una decisión del gobierno de ahorrar 143 millones al año por altos montos en los que se les pagaba. Fue desmentido por el director ejecutivo en una entrevista que se hizo en La Nación. Cuando yo llegué al PAMI, no sé si habrás terminado, cuando yo llegué al PAMI, porque imagino dónde ibas, era un desastre, que apañado por el gobierno anterior era una mafia tras mafia, y además sin nivel profesional. Los medicamentos del PAMI, que son el 40% de los medicamentos de la Argentina, estaba a cargo de una maestra jardinera con especialización en música infantil. Un médico oriental que apenas hablaba el castellano manejaba todos los medicamentos oncológicos del PAMI. El PAMI no tenía auditores. El PAMI pagaba 400.000 personas fallecidas durante el tiempo del gobierno que estás defendiendo por miles de millones de pesos. En los medicamentos se pagaba gratis sangre de ternera y castaña de la India. Entonces vos decime para quién estaban trabajando el PAMI, si para los jubilados o para algunos empresarios que se han enriquecido todavía con el PAMI. Yo siento que nadie se pone en el lugar del viejo que gana 7.200 pesos. Nadie en la Argentina, sobre todo ningún gobierno, ni este ni los anteriores, tiene autoridad moral para hablarle a los jubilados. Mucho menos gobiernos que vetaron el 82% móvil o usaron 88 millones de pesos del ANSES en pauta para 678 o apelaban los juicios para que los viejitos se mueran. Yo veía cuánto sale un jardín de infantes. El gobierno lo presupuesta en 5.600.000 pesos para hacer supuestamente 444 jardines que en algún momento deberían hacer. Bueno, se podrían hacer con la plata de las jubilaciones de privilegio 700 jardines en 12 meses. Y otra cosa, la exención del impuesto a las ganancias a los jueces tienen un costo fiscal de 5.600 millones de pesos. Si de verdad te pones a sumar ganancias por acá, jubilaciones de privilegio por allá, te vas a dar cuenta que es un fangote de guita, no es un tema... Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Primero, condenar lo que es el tema de las jubilaciones de privilegio. Creo que se necesita una reforma muy profunda con respecto a la justicia. Eso es una deuda que tiene la democracia. Y después lo que creo, bueno, se presentó una reforma de justicia que no se avanzó. Me parece que este gobierno también tendría que avanzar en ese sentido. Y después lo que comparto que decía Alfi, que de hecho salió una nota en Clarín de Ismabel Bermúdez del recorte que se quería hacer al Fondo de Seguridad Sustentable de 100.000 millones, que en definitiva es tocar el algoritmo de la ley de movilidad jubilatoria. Claro. Fíjate que lo que van a hacer es sacarle a los jubilados lo que le dieron a la renta de las mineras y el sector agropecuario, porque fueron 70.000 millones lo que no se recaudó por sacarle las retenciones a las mineras y igual va a decidir el Congreso. Hay que aclarar algo, y es que si se mantiene el régimen actual, el año que viene los jubilados van a tener un aumento del 22%. Y si se cambia, van a tener un aumento inferior al 20%. Pero Alejandro, perdón, la inflación. También yo comprendo una cosa, que tenemos que ser sinceros, ¿no? Porque en la Argentina no somos sinceros en un montón de cosas. No hay que resignar nada, Diego. No hay que resignar nada porque las jubilaciones en la Argentina son vergonzosas y acá nadie ajusta nada y la política vive en un limbo y está en otro mundo. Pero también le tenemos que explicar a la gente que el sistema actual explota, no existe. En algún momento, cada 5 activos, que somos los que laburamos, contribuíamos para un jubilado. Hoy tenemos un activo y un cuarto. ¿Alguien me puede explicar de dónde sale la plata? Una cosita, doctor. Sí, a ver. No, es que esto tiene que ver también, yo no soy un experto en este tema, pero sí, hubo un montón de gente que entró al sistema sin haber aportado nada. Sí, claro. Obvio. Periodo anterior. Eso es ser irresponsable. Eso es de una irresponsabilidad mayúscula. En el tema de los jueces, igual una sola referencia que quiero hacer. Nadie está diciendo, estoy hablando de los 7.000 que gana un jubilado. Estamos hablando del tema de los jueces. Yo no estoy diciendo con eso que esté bien que gane 7.000 la mínima un jubilado. Lo que estábamos debatiendo el tema de los jueces. Yo lo que decía en este concepto es que me parece que tiene que pagar ganancias, que hay que cambiar el tema de los horarios, que hay que cambiar el tema de licencias en la justicia, pero tampoco podemos hacer personalismo, decir, no, este merece ganar la jubilación y este no. Sí, me parece que una de las reformas que podrían hacerse, además que de esto que yo decía, que no se les permita seguir trabajando después que se jubilan con esa jubilación, o que se suspenda o renuncien a esa jubilación, que es una cosa, pero además los jueces lo que hay que hacer es que el que hizo algo mal, hay que hacerle un jury de enjuiciamiento, sacarlo, y ahí sí se podría establecer que ese fulano
no puede perder en absoluto la jubilación porque ha hecho aportes, pero sí que pierde esa jubilación, ese régimen especial, y le van a calcular la jubilación en función al aporte real que hizo. El tema es el siguiente, el tema, por favor, lo que hablamos todas las noches, Failac, un minuto, lo que hablamos todas las noches acá es cómo, a dónde van los recursos del Estado, es decir, los recursos que todos generamos, cómo se distribuyen, digamos, pues la plata es verdad que no alcanza. La plata no alcanza, y no la va a poner ningún político, es decir, la plata tiene que salir de todos nosotros. Entonces, a ver, Alfie, ¿qué pasó hoy con respecto a esta historia que tiene ya mucho tiempo? La historia sin fin le pusimos porque faltaron hacer algunos capítulos, pero hay que poner 3 millones más, que al final no lo pusieron. No. Exacto, en realidad lo importante es que hoy salió el peritaje de los peritos de la Corte Suprema de Justicia ratificando lo que se había publicado hasta ahora, es decir, se había firmado un contrato por 36,6 millones de pesos que el Ministerio de Planificación iba a pagarle a Andrea del Boca para hacer esa novela, que hasta ahora se le pagaron 27,8 millones de pesos. Todo eso los peritos de la Corte certificaron que efectivamente fue así y que la productora de Andrea del Boca hasta ahora cobró 3,2 millones de pesos. Bueno, por lo menos lo que se publicó coincide con el peritaje de estos peritos de la Corte Suprema. Andrea del Boca sigue negando todo hasta ahora públicamente, sí, pero los peritos certificaron que el Ministerio de Julio Devido le pagó 27,8 millones de pesos a la productora. Pero el fiscal Delgado, perdón, encontró un montón, está perfecto lo que dice él, de irregularidades. Esto también es una inmoralidad. Hoy el programa debería llamarse ¿Cómo nos patinamos la plata a los argentinos? ¿No? El Estado argentino. Los actores no cobraban los 98.000 pesos que decía el contrato. Esto para que se entienda, ella de algunos actores, por lo menos lo que dijo Mazara, lo me acuerdo acá, claro, pasaba unas cifras que no eran las que ellos habían regulado. De hecho, fueron a declarar, mira, figuraban actores que no participaron de ningún capítulo. Mauricio Bayub, Tortonese, Mercedes Funes, Gustavo Bermúdez. Se le pagó a un agente de prensa 125 lucas durante 5 meses y no hubo ni una gacetilla. Se le pagó a un community manager, digamos, los que manejan redes sociales, 125.000 pesos por mes, nunca se crearon las redes sociales. Todo esto lo certificó el fiscal Delgado, más allá de lo que decía Alfie. Hay un montón de irregularidades, e insisto, todo esto lo financiaba el Ministerio de Planificación, que no sé qué hacía, pagando novelas a través de una universidad pública para evitarse la licitación. Sí. Qué tarde llegamos a los curros, ¿qué querés que te diga? A mí me indigna, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo hacían estas maniobras? Yo no lo termino de entender. Ahora, ¿vos decís que cobró 3.200.000, Andrea? La productora de Andrea del Boca, o sea, ahí se repartieron entre ella, Nicolás... El caché de ella. El caché de ella. Entre ella, el padre, la hermana, la hija... ¿Y en qué se gastaron los 27? No, en los sueldos, en producción. El tema, para pasarlo en claro, el tema es cómo el Estado tiene que financiar una industria muy importante, como el audiovisual, y hasta qué punto una cosa es promover una industria para que genere trabajo, para que le dé la posibilidad a actores, directores que tenemos acá, y otra cosa es utilizar esto como pantalla para los ancianos. El Estado, hay cierto tipo de producciones que el Estado debe... indudablemente no puede eludir, que tienen que ver con aquellas cosas culturales que no son un negocio. Digamos, si tenés que hacer un trabajo sobre el Tatú Carreta, digo en serio, o sobre la antropología en la época de la colonia, no sé, cualquier cosa que uno quiera hacer, solamente y eso son cosas que necesitan para los estudiosos, eso lo tiene que bancar el Estado, no lo puede bancar más nadie. Cuando se trata de cine comercial, ahí hay que tener un poco más de cuidado. Lo que pasó acá, indudablemente, cuando uno ve que ni siquiera se estrenaban las cosas, eso solamente son favores políticos, son intercambios cuando no se hace, cuando eso no se llega a ver, hay un montón de cosas que se financiaron y que nunca se vieron, o un montón de películas que se estrenaron en el cine de Gaumont 2 veces y desaparecieron. Digamos, ahí lo que había era la idea de repartir dinero en un sector que tiene, por su relación con la comunicación, con el periodismo, tiene mucho poder de difusión, y entonces les convenía tener a esa gente de su lado. Y no les importaba si ese dinero que se repartía después se veía verificado en una producción cultural real. Ahora peor, cuando venía del exterior. Se pagaba militancia disfrazada. Pero al mismo tiempo, perdón, había mucho retorno. No es que eso solamente... Esa es la clave. Además había retorno. Es decir, todo el sistema que se utilizó para las universidades era un sistema de retorno. No solamente había... Con eso se compraban voluntades, sino que además
Es decir, lo que dijo en su momento lo contó acá Puerta y lo contó también lo contó también Julio Bárbaro, que con esto compraba impunidad, Néstor. Enseguida vio la necesidad de que a ciertos sectores de izquierda, de la cultura, si se los adornaba bien, él podía seguir haciendo su Pero trabajo. de los 34 millones, ¿dónde va? No, hay otro punto, ¿no? Porque estaban presupuestados para 24 capítulos. En total eran casi 37 millones de pesos. Si vos lo llevás a el valor que tenía el dólar en aquel momento, estamos hablando de $200.000 por capítulo. Sí, me gustaría que vea la luz, porque quizás en Game of Thrones no nos enteramos. Estamos hablando de $200.000 por capítulo. No puede ser $200.000 por capítulo. Perdóname, Chichi, son casi 37 millones de pesos los presupuestados. Y tenés esa cantidad de capítulos, tenés que dividirlo 37 por esa cantidad de capítulos, lo llevas al dólar a 8 pesos, que es cuando se ejecutó la partida y te da esa plata. No era solo Andrea del Boca, porque digo, era todo un sistema de triangulación muy extraño. Yo te repito, esto era partida de planificación, lo manejaba Lani Minichelli, Hugo De Vido, el hermano de Julio De Vido, pasaba por universidades y terminaba en muchas productoras, en muchas. Estaba Atuel, que es la productora de Melina Petriela, una persona también, una actriz que nosotros conocemos, cercana a Julio De Vido, On TV, de Claudia Villarruel y Bernardo Llorente, Tostaki, que era la productora de Alessandra Minichelli, la esposa de Julio De Vido, y de Marta Cascales, la esposa de Guillermo Moreno, y por ejemplo GP Media, del señor Víctor Santamaría, titular del gremio de porteros, de encargados de edificio, que está teniendo algunos problemas con la justicia. Era todo un sistema. No me consta que era retorno, que había caja, pero es lo que se sospecha. ¿no? Creo que Andrea del Boca tiene que hacerse cargo de lo que hizo con el dinero. Ahora, no hay que mezclar entregado con invertido, con gastado y con el dinero que falta, que es lo que hay que investigar. Si hay algo que deberíamos estar orgullosos, resaltar, destacar del kirchnerismo, es cómo promovió el gran impulso que le dio a los medios audiovisuales, partiendo desde las leyes para actores, directores de cine, para el teatro, para la televisión, como productos. Canales de televisión, Deporte TV, Paca Paca, Encuentro, ha crecido el Inca, la cantidad de cine. Digo, que ahora veamos todo corrupción, que ahora veamos en todos lados corrupción y que generalicemos y que metamos todo en la misma bolsa, me parece que es injusto. Y decir que ha coimeado, que le ha pagado o ha comprado voluntades porque los adorna, me parece que es faltar el respeto al gran abanico de grandes actores. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando vienen actores acá en la cara, les dicen, no es tu caso. Pero yo no digo no es tu caso. Laburaron chicos, por favor, con respeto. Aparte acá no tiramos... No, yo no digo que no es tu caso, yo lo que digo solamente... Gaby, un minuto, por favor. Vamos a correr a los actores de esto, estamos hablando de otra cosa, que estamos hablando de negociados y utilizar a lo mejor a un actor como escudo para hacer una gran transfugiada. Estamos hablando de cosas diferentes y no todo es lo mismo, y se produjeron programas excelentes y se produjeron basura también. El tema es cuando acá le sacás la pauta, ¿con qué te quedás? Y Diego decía, se ha hecho mucho, y ayer vos mostrabas, citábamos algo que mostrábamos una foto, Johnny, y vos decías que tiene que ver Julio De Vido, y hoy Julio De Vido está indirectamente conectado con una de las... empresas que más compañeros tienen laburando, de hecho yo trabajé ahí también, 4.000, que es Indalo. Hoy Marcelo Tinelli, el conductor más exitoso de la televisión, está denunciando en su cuenta de Twitter, lo hace públicamente él, Scratch públicamente a quienes fueran sus socios en un momento. Es decir, eso en un momento tuvo todo que ver con todo. Pon la foto que poníamos ayer. Ayer poníamos la foto. ¿Qué tiene que ver el ministro de Planificación en todo este tipo de negociados? Todo tiene que ver. Ayer poníamos una foto de la inauguración de un cine en Bolívar, donde estaba Marcelo Tinelli, el intendente, estaba Insaurralde en ese momento, estaba Balibuca, que era el intendente de Bolívar, estaba Julio De Vido, Scioli, Karina Rabolini, y allá de costadito en el fondo estaba el amigo José López, el hombre de los bolsos, de las monjitas, allá arriba a la derecha. Esto es Bolívar, el terruño de, no solo de Marcelo, sino también del intendente Balibuca. ¿Por qué llama la atención? Bueno, porque hoy Tinelli lo que está diciendo es, no nos están pagando fortunas del grupo Indalo, deben sueldos, deben proveedores, deben el 19% de la venta, y está diciendo que va a tener graves problemas con su propio programa de televisión. Pero más allá de Tinelli, que es lo de menos, el tema es que hay 4.000 compañeros nuestros, trabajadores de prensa, que yo no quiero traer malas noticias, pero muy probablemente tengan un futuro muy complicado, porque ese grupo de medios que son C5N, Radio 10, Radio Vale, Radio Pop, etcétera, tenga graves problemas en los próximos meses,
porque no tiene cash flow, no tiene de dónde sacar vos la trabajaste plata. ahí también, como yo. Yo trabajé ahí, ayer estuve con uno de los gerentes que sigue adentro de la compañía, me contó algo. Los nuevos dueños ya están instalados, con lo cual esa venta va a ser aprobada. Yo creo que no. La justicia no la aprueba. Depende de la justicia. Esa gente se sentó en esos sillones. Está bien, pero Ercolini dice que no. Ercolini va a decir que sí, me parece. Pero bueno, a ver, están sentados ahí. A mí lo que me da bronca, que Tinelli, por quien siento un enorme respeto y admiración, no puede decir que no tienen guita para los taxis. Tinelli es un tipo que debe tener 300 millones de dólares. Alguna vez la tenés que ponerla a la tuya. No podés decir que no tenés para un taxi. Me parece una locura. A ver, hace 25 años que Tinelli hace ese producto. Yo contaba, cuando se vendió Canal 9, yo que soy un ratón, cuando se vendió Canal 9, que lo compraron los australianos, hubo 3 meses que el canal no tenía dueño. No tenía dueño, ¿sí? El gasoil... Por favor. ¿Para qué están haciendo el aire? Sí. El gasoil de los móviles lo pagaba yo de mi bolsillo, siendo un productor de un programa, ¿entendés? Como lo que te digo. Igual vamos a separarlos tanto. El tema acá que se desnuda y lo que está pasando en este momento, que de hecho toda nuestra profesión estamos viendo cómo es esta transición. ¿Qué pasó con...? El tema acá son los medios sostenidos a través de la pauta. Y no todo es lo mismo. En el grupo Indalo hay medios que se sustentan y que son súper exitosos, y hay medios que no. Pero no es solo pauta, por favor, es evasión. Por eso, el tema es cómo llegan hasta ahí y cómo tiene el conductor más exitoso termina metido en todo esto, porque en su momento, ahora él quiere ser un empleado más, no es un empleado más, en su momento él fue socio. La cuestión es la siguiente, a mí lo que primero me preocupa es qué va a pasar con nuestros compañeros, que nos podría haber pasado cualquiera de nosotros, haber estado en ese lugar, cuál va a ser el futuro de estas empresas. A ver si lo que hay que tener en cuenta, y que bien decía Johnny, es que esto fue una estrategia clara del kirchnerismo. Es decir, Cristóbal López compró Ideas del Sur, C5N y un montón de medios con plata de la evasión impositiva, evadió 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles, y Cristina Kirchner le financió eso a cambio de permitirle que compre todos estos medios para ponerlos al servicio de lo que era el relato kirchnerista. Y la FIP no dijo nada. Por eso lo primero que hizo cuando compró... Lo primero que hizo cuando compró Radio 10 fue vaciarla y echar a Marcelo Longobardi, que era el líder del rating de Radio 10, porque él era crítico de Cristina Kirchner. Entonces, vaciaron los medios que compraban, los ponían al servicio de relato kirchnerista. Pero eso es parte de la historia. Ahora hoy, ¿qué pasa? Por eso no era rentable. Pero quiero corregir algo que tiene que ver con esto. Una cosa es que vos no pagues un impuesto que tenés que pagar, y otra cosa es que vos retengas una plata que no es tuya y te la lleves vos. Son dos cosas muy distintas. Si vos estás robando, es una retención, defraudación, retención indebida. Eso se llama defraudación. O sea, cuando en el caso de esa plata que se queda, una cosa es yo no pago ganancias porque no quiero y es mi plata que no pago, y otra cosa estoy cobrando plata de otro y me la guardo. Exactamente. Cualquiera de ustedes que están en alguna empresa, olvídense de presentar la declaración jurada de IVA, a los 2 días le llega una multa automática de la FIP. Llegará y se bancó que se quede con 8.000 millones de pesos que no eran de él, y nadie se enteró. Bueno, la FIP en la gestión actual inició 13 causas judiciales contra Cristóbal López por este tema, y por eso están inhibidos, embargados los bienes, embargadas las cuentas, procesados, y por eso... Sí, a ver. Mucho no me preocupa la situación de Tinelli, como dice Chiche, porque uno ya es grande, sabe con quién se asocia, cómo vive. No me preocupa si hay aquadance o no hay aquadance. A mí me parece que hay grave problema el engaño profundo que sufrieron muchísimos de colegas nuestros con los Spolsky, con los Cristóbal López, con los de Sousa, con gente que constituyó medios desde una irregularidad total. Lo de Radio América ha sido vergonzoso, se llevaron 800 millones de pauta. Acá no solamente vos tenés la pauta, que la pauta es legal y le corresponde a los medios, y este gobierno se la siguió dando a Indalo a lo largo de todo este tiempo como corresponde, sin ningún tipo de inconveniente, sino que todo esto se concibió desde una irregularidad. Haddad no iba a vender, tuvo que vender, pero todo con un concepto de un dinero, de un origen, que es de una... Lo apretaron, pero para irregularidad. Un segundo, por favor. Yo vuelvo a preguntar, porque si no todo el tiempo decimos lo mismo, hacemos historia. Vuelvo a preguntar, hoy, ¿cuáles son las novedades hoy? Porque a mí
a mí, como mucha gente que está al otro lado, quiere saber qué va a pasar con su quiebra. trabajo. A ver si... La información que hay hoy, por lo menos hoy en la justicia, es que la Inhibición General de Bienes que le dictó la AFIP al grupo Indalo sigue firme y que desde AFIP el doctor Abad no tiene ninguna intención de modificar esa resolución. Que el juez Ercolini, en base a la Inhibición General de Bienes que dictó la AFIP, le negó ayer la carta a OP Investment, que es la empresa o el grupo, el holding, que se haría cargo del 100% del paquete accionario de Indalo Media, la posibilidad del traspaso. Y en este escenario, por lo menos en el que hay hoy, Santiago, va a la quiebra. Pero perdón, no solo si eso, vos vas a hacer un traspaso que tiene que autorizar el doctor Ercolini, porque además hay muchas personas que hoy están atentas a que tienen que cobrar juicio, a que están esperando en la cola para cobrar. Supongamos que el doctor Ercolini determina y dice sí, como dice Chiche. Esto va a un grupo de personas que supuestamente son solventes, que de entrada dicen, a mí la parte de los medios no me importan. ¿Cómo le vas a entregar entonces este holding, que son 14.000 empleados, donde 4.000 tienen que ver con los medios, cuando aparece un grupo de tipos y dice, a mí los medios me importan un pito? Diego, ¿vos seguís trabajando o no? Claro, exactamente. Sí. Soy parte del grupo Indalo a través de la radio, Pop 101.5, y la preocupación... Trabajamos junto con Diego mucho tiempo ahí. Trabajamos hace unos meses juntos en un éxito que era La Mañana de 6 a 9, y por supuesto ahora la preocupación es mía, yo tengo la suerte... Yo hablé con algunos compañeros de... Claro, exacto, y tenemos ex compañeros nuestros del programa que están muy preocupados porque es el único ingreso. Tienen, obviamente alquilan, tienen hijos, tienen una familia que mantener y están muy preocupados por el futuro laboral. Y hay mucha gente que no tiene micrófono, que no tiene voz, productores, pibes jóvenes, que uno se acaba de casar, el otro está esperando un hijo, historia, vestuaristas, peinadores, maquilladores, que dependen, es un número importantísimo de empleados que están, y lo peor de todo esto es que llega una nota, hay un rumor, hay una versión, hay una noticia... nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar. Yo hablé con alguien también esta semana un minuto, Chichi, porque hablé con alguien también esta semana de ahí, compartimos muchos años ahí, yo estuve casi 7 años ahí, y la verdad que, bueno, Diego citaba Pop es una radio muy importante, así como es Radio 10 también. Hay empresas que dan ganancia, y hay empresas que no las dan. No todo es lo mismo, pero sí es la misma la incertidumbre que puede tener un laburante, porque vos labures donde labures, cuando escuchás estas cosas y escuchás la dimensión de la deuda y lo que puede llegar a pasar, uno lo primero que piensa es ¿qué va a pasar con mi laburo? Por eso yo todo el tiempo recalco en ¿qué va a pasar con los 4.000 laburantes, en este caso trabajadores que trabajan en los medios? ¿Qué pasa? Por lo que a mí me dijeron, los sueldos se van a seguir pagando. ¿Sabés qué? Los sueldos se van a seguir pagando. Ese es el compromiso. Pero Chiche, ¿qué gestión? ¿La vieja, la nueva? Porque hoy tampoco sabés quién maneja esto. Los nuevos. Los nuevos. Pero ahí es donde te digo la información que tengo. Pero, Chiche, a ver, un minuto, sí. Perdón, Santiago. Ojo, el Estado delega frecuencias. A ver si volvemos siempre al origen. ¿Por qué un señor, un particular, tiene una radio, tiene un canal? Porque el Estado delega eso frente al cumplimiento de ciertas pautas que ese señor se compromete a tener. Cuando se incumplen, como fue en este caso, analicemos de 1000 maneras, el Estado tiene que estar, porque las frecuencias le pertenecen. ¿Tiene que estar para apropiarse y quedárselo Macri y hacer radio y televisión? No. Tiene que estar para rever quiénes son los postulantes después para esa frecuencia, porque si es, como muy bien decía Paulo, una persona que ya de per se dice, a mí los medios no me interesan. Y agarra los medios, pues, señor, rarísimo, usted no tiene la categorización intelectual que tiene que tener para ser alguien que pueda entender de medios. ¿Se entiende lo que digo? O sea, porque si no vamos a la esencia de cuál es el problema, vamos a estar lamentando que 4.000 compañeros se quedan sin trabajo. No entendiendo muy bien por qué un señor que no es de medios termina comprando los medios que compra. Y no los quiere. Y dentro de 4 años, va a volver a pasar lo mismo. Yo te digo lo que me están escribiendo a mí de fuentes judiciales en este momento que están mirando el programa. A mí me dicen, el 15 fallaría la Cámara de Casación sobre la competencia. ¿Qué es la competencia? Puede quedar en el ámbito penal tributario o puede quedar en el ámbito federal, en manos del juez Ercolini y el fiscal Policita. Si el 15 la Cámara dice que queda en el ámbito penal, seguramente, muy seguramente, el destino de Cristóbal López y Fabián de Sousa no solo es devolver, si es que tienen los 8.000 millones de pesos que lo tienen, sino es mucho más complicado, es mucho más cerca de la prisión, mucho más cerca de la prisión. Y si eso pasa, lamentablemente va a haber un problema mucho peor al que tiene hoy, porque la verdad que Tinelli diga, bueno, me deben 6 meses de sueldo,
Lo lamento mucho por Tinelli, pero me parece que tiene un resto. Él dice que le pagan $750.000 por mes. Bueno, está bien. Que le deben el 19%. Lo lamento y le tienen que pagar lo que le deben porque es un empresario. Está bien. Pero el problema lo van a tener los 4.000 trabajadores de prensa. Bueno, pero por eso mismo la idea y yo me preguntaba pero no esto. Lamentablemente. Por favor, sí, por favor. Ojalá vayan a la cárcel. No, lamentablemente los trabajadores de prensa. Acá, por favor. Ojalá Cristóbal López, Fabián de Sousa. No, estoy diciendo los laburantes. Acá lo que nos estamos preguntando es qué va a pasar con el futuro de, por ejemplo, el Liliana. El Liliana vos trabajaste también. Sí, hace 20 años. 20 años, por Dios. Mira, hoy la situación es que este grupo, que es un fondo, hay que tener en cuenta que es un fondo, por lo tanto la razón social de un fondo es otra, es ver la viabilidad económica de las empresas. Están adentro. Sí, están haciendo lo que se conoce como el analizar la auditoría de cada empresa. Due diligence. Exactamente. El tema es que como fondo va a ver qué empresas son rentables, qué empresas no lo son, y eso lleva un tiempo, eso lleva un tiempo, no es un tema que se va a resolver mañana. El destino de los medios es incierto por dos razones. Una, porque los medios están en general atravesando una crisis que es independiente de esta situación, que es la transformación. Los medios están, ni que hablar de la gráfica está mutando hacia otro esquema de trabajo. La tecnología. Y además, lamentablemente en la época kirchnerista, se crearon muchísimos medios para un mercado que es pequeño. Siempre la culpa, o sea, siempre la culpa del kirchnerismo y de la modernización. También estamos atravesando una crisis que el gobierno tiene que hacerse cargo un poco y respaldar al menos a los laburantes. No se puede hacer. Zafaron todo. Bueno, que responda. ¿Puedo terminar? Por favor, termine, señor. Sí. ¿Puedo terminar? Yo voy a ser una perjudicada eventualmente si estas empresas cierran, pero no le voy a pedir al Estado que me solucione mi problema, porque con ese mismo criterio yo antes, sinceramente te digo, quiero que el Estado resuelva el problema de 30% de pobres. Eso es lo que quiero. Bueno, después que solucione el problema del minero, del mío. ¿Sabés cuál es el problema? Liliana, vos no tenés que tu situación personal emparentarla con el 30%. ¿Sabés cuál es el problema? Que los que manejaron el multimedia donde vos trabajás vivieron en otro mundo. Agarraron 8.000 millones de pesos que eran para tener que destinárselos pero pensemos en los 4.000 trabajadores, en los compañeros, Pablo, no en esos dos. Diego, vos tenés que pensar en todo, pero también tenés que pensar que hay tipos que le dieron 10.000 millones de pesos. Conozco un montón de compañeros que tienen solo laburo y lo van a perder, en eso pienso. Bueno, pero es culpa de que alguien lo respalde. Mi solidaridad con los trabajadores del Grupo Indario. No lo perdimos y la todavía. verdad es que esto sería la historia de nunca acabar, la historia sin fin, si no se cambia realmente lo que es el sistema. Acá lo que decía recién, que hay unas nuevas tecnologías que pueden tener mucho más trazabilidad y transparencia en lo que es la licitación, lo que son los convenios, y eso no se aplica. Y el gobierno actual, que venía a hacer este cambio, termina nombrando a Laura Alonso, una militante del PRO, en un organismo de control. Me parece que lo que hay que cambiar para que eso se pueda hacer la misma historia es ese sistema. Por un minuto grave, así. A ver, la verdad es que siempre hay una alternativa, más cuando tanta gente está pasando un momento de incertidumbre que puede, en caso de concretarse, la caída de igual se va a tener que arreglar porque la mayoría son empresas muy exitosas de los medios. Entonces, no todas, pero muchas de ellas sí. Queremos a los responsables de este desfalco, porque es un desfalco en prisión, queremos a los responsables del desfalco en prisión, primer punto. Segundo punto, queremos mantener la fuente de trabajo de un montón de laburantes, quizás hay un lugar intermedio, que es que el Estado autorice la venta de todos los medios hacia una empresa que se va a hacer cargo y que obviamente va a ser, supongo yo, controlada como es debido para que haga todos los aportes y trate de cobrar la deuda o meta preso a quienes generaron esa deuda que no tienen, vos digas, el dinero está, el dinero no está, por lo menos no está visible, y no van a poder pagar el artículo 32 al que se acogió Cristóbal López, yo tengo por lo menos, no las voy a mencionar, 6 empresas que se tendrían que ir en cana también, porque el artículo 32 no lo inventaron para Cristóbal López. Así es. Hay empresas muy ligadas incluso a este gobierno. Que vayan, Chiche. Por eso te estoy diciendo, es muy complicado ese artículo 32. Una cosa que para mí es importante. La pauta oficial
también sale de los impuestos de los argentinos. El lunes estuve en un lugar que está a 25 kilómetros de acá, atrás de Claypole, que se llama Pueblo Olvidado. Les puedo asegurar que la distancia que hay entre ese pueblo olvidado, en donde no hay una sola casa que tenga piso, donde los chicos no tienen zapatos, y que también estaba el Estado para beneficiar a ellos, y no había un hospital cerca, y recién ahora se está arreglando un hospital ahí cerca, en el Lucio Meléndez, la distancia que había entre la fiesta que acabamos de ver en estos últimos 2 informes, con la plata de los impuestos. Bueno, ustedes le dieron y millones de argentinos. Millones de pesos a Niembro, y millones de argentinos. Recordad que ustedes le dieron 22 palos a Niembro en encuestas que no se sabía para qué eran, digo, también. Pero recordemos todo. Nuevamente, no fue en encuestas y una forma de distribuir pauta, y Niembro fue sobreseído por eso. Niembro fue sobreseído. Y ahora se revocó el sobreseído. Niembro fue sobreseído, la justicia verá eso. Hay que decir lo que todo. Te digo es, el gobierno kirchnerista hizo destrozos con la pausa. Y ustedes le dieron 22 millones de Niembro en algo que nunca pagaban 8.000 millones de pesos, fue la última vez. 8.000 millones de pesos pagaba. No tienen tampoco estatura moral para hablar de nada de ustedes. Pero ¿cómo no? Yo lo que te estoy contando es algo real. Le dieron pauta, ese es un viejo truco. Un montón de medios que nunca recibieron un peso. Ese es un viejo truco de ustedes, agarrar y decir que somos todos lo mismo y que la Argentina no cambió. Por supuesto. Y de esa manera, de afuera, bueno, no, porque de esa manera está desautorizando. De esa manera, yo te lo explico de vuelta. De esa manera, de esa manera, lo que estás haciendo es desautorizando a un montón de millones de argentinos que votaron la semana pasada. Trabajaba en un medio en el cual nos dijeron, muchachos, se tienen que ir. ¿Por qué? Porque no me bajan mal la pauta. Y todos ustedes son críticos al gobierno. Entonces, digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. Se repartió de una forma totalmente discrecional un montón de dinero con la plata de todos los contribuyentes, la tuya, la de Liliana, la mía y la de todos los televidentes que están mirando. No, lo que digo que vos, que estás defendiendo, un sistema que fue absolutamente corrupto. Pero perdón, chicos, Santiago, están mezclando algo. A ver, quiero preguntar algo. Están mezclando algo, que tenemos información. Digo lo que me dicen fuentes judiciales. Me dicen, Cristóbal y de Sousa, volviendo al tema original, están muy complicados. Te diría 100% procesados. Y según lo que informen los veedores, puede haber novedades respecto a estas personas. Acá va a pasar lo mismo que con el grupo Austral. Se embarga todo. Y sigue, como está diciendo tu colega, por lo que decía Liliana Franco, no se puede actuar de otra manera. Lamentablemente, nunca debieron dejar que pase esto. Son, a plata de aquella época, 1.200 millones de dólares. Acá me dice algo más. La FIP no miró para otro lado, por lo que dije yo antes, armó el sistema. Me dice, Echegaray es el autor intelectual de la mañana. Bueno, por eso... Gracias, doctor, por estar con nosotros. Seguimos sumando invitados porque si no se me termina el programa. Está en instantes Rocío Alconada Alfonsín, nieta de don Raúl Alfonsín, con nosotros para hablar un poquito acerca de la historia de Alfonsín, que siempre está vigente, eternamente va a estar vigente, por lo que simboliza la democracia de todos los argentinos. Vamos al siguiente informe. Fuerte interna sindical. El Caballo Suárez habló ayer en el programa Animales Sueltos, aquí en esta casa, y dijo lo siguiente, mirá. Quiero felicitar al amigo y compañero Omar Suárez y a su organización gremial, como hacemos los camioneros y como hacen los hombres del mar. Adelante, porque tenemos un gran futuro por delante. Gracias, compañeros. Pero la amistad quedó en el pasado. Ahora, Caballo ataca camión. Una pelea de pesos pesados. Desde la cárcel, el sindicalista Omar Caballo Suárez volvió a cargar contra su archienemigo Hugo Moyano y dijo que teme por su vida. Acá hubo una ambición de poder porque cambiaba el gobierno y creyeron ellos que a lo mejor con este gobierno ellos lo hacían bien juntamente con otro gremio que lo apoyó. Fue el gremio de camioneros, y el abogado de ellos fue el hijo de Hugo Moyano. Acá hubo ambiciones de quedarse con nuestra organización gremial. Yo sé que mi familia corre peligro afuera, yo también corro peligro acá adentro. Me van a matar. ¿Lo van a matar? Sí, yo calculo que sí. No sería el momento de ventilar esas internas. Priorizamos la unidad, porque el momento es muy difícil. Son debates que en todo caso hoy se tienen que dar dentro de la organización de los trabajadores. Caballo Suárez le ha hecho mucho mal a lo que es la representación sindical, una vergüenza lo que ha sido su gestión gremial, no de crédito a lo que pueda decir, y mucho menos estando preso por corrupción. Suárez hace un año que está preso, acusado entre otras causas por el delito de supuesta extorsión a empresarios marítimos. Dedicate a otra cosa, así es lo que te digo, ¿no? Cuando vos pagues se levanta conflicto. La primera vez que yo tuve un acercamiento con ellos me pidió el 51% de todas las compañías que yo represento. ¿Y qué le daban? Nada. Protección. Era muy violento. Uno de los graves
problemas que nosotros hemos encontrado son la cantidad de muertos que tiene el SOMU. ¿Qué edad dicen el sindicalista preferido de Cristina Kirchner? No sé si era el sindicalista preferido de la expresidenta, pero sí tenía legado, obviamente. Gracias, Suárez, del sindicato del SOMU, que a veces nos peleamos porque no hace cada lío por ahí, pero bueno, pero yo lo quiero mucho igual. Bueno, hizo declaraciones escandalosas este hombre. Mirá, ahí estamos viendo, irreconocible, ¿eh? Impacta lo desmejorado que está. Recién estábamos comentando eso. Tuvo un ACV en la cárcel. Está muy desmejorado. Perdió parte de la visión. Llama la atención que le echa la culpa a Hugo Moyano de lo que le está pasando. Dice que por la ambición desbordada de Moyano de quedarse con su gremio, él tiene la responsabilidad de que esté preso. Confirma el tema de la coima, que el otro día lo contó Débora acá, que la hija de Suárez pidió la prisión domiciliaria y que un abogado cercano al juez de la causa, que es Rodolfo Canicoba Corral, le pidió una coima de $500.000. Fernando García es el nombre del abogado, el mismo abogado. Igual la manera de defenderse yo es lo que nunca entiendo. ¿Cómo vos, en vez de comprobar tu inocencia, siempre es buscar al enemigo afuera? Y sí, que no sabemos si está o no está. Es lo más fácil. Y este hombre montó un holding aparte del gremio y con plata del gremio le sacó 100 millones de pesos. San Jorge Marítima, Patagonia Rural. ¿Qué me habla de guita, por favor, Chiche? Sí. ¿Qué te pasó cuando lo viste al Caballo Suárez? Me impresionó mucho. Ahora, yo creo que esta gente cuando está en prisión, a ver, a algunos le hace bien. En este caso creo que lo está matando. Ahora, también es una cuestión de dar lástima. Ahora, por un lado tenés lo que es el sentimiento humano. Por el otro lado, este tipo manejó un poder insólito en Argentina. Era el dueño de las entradas y las salidas de los barcos. Digo, a ver, se montó una mafia terrible. Ahora, claro, cuando lo ves así, decís, la flauta. Ahora, hay que oírlo, porque este no cae solo. Y va a tirar otros nombres. Sí, no toca de oído tampoco, sí. Por eso te digo. No, a mí me resulta tan extraño. Yo recuerdo que tenía una radio, ¿te acordás? La radio Papa Francisco. También. Tenía Papa Estábamos Francisco. hablando, todo tenía una radio. Entonces, no, pero lo digo porque era un hombre muy protegido por el poder. Acabamos de ver a la expresidenta, esto no es cargar las tintas sobre ella, que le decía, te quiero mucho. Pero reconocía que le daba problemas. Yo cuando veo que hay 11 adentro, porque si vos los contás, a veces decimos, che, pero no hay nadie preso. No, hay 11 entre funcionarios. Y lo veo en el deterioro a este hombre. Digo, ¿para qué? Discúlpame, es muy simple lo que me pregunto, pero creo que muchos se deben estar preguntando, ¿para qué le sirvió tanto? Sí, porque entrar con un barco por el Paraná y entrar determinado tipo de mercadería, ir y venir, todo el mundo habla de que habría que haberle pagado peaje a él. Y por lo que pareciera que vimos en los informes que nuestros colegas periodistas hicieron sobre cuáles eran sus casas, dónde estaban, cómo funcionaba, parecería ser que no condice con esta imagen. Bueno, tenía campos en Puerto Madryn, tenía un casco de estancia con forma de barco, ¿se acuerdan? Sí, eso lo vimos, buscalo eso que muy fino. Un hotel en Corrientes. A ver, sí, tenemos las imágenes del barco, de la estancia esa con una forma de... Era como una especie, como una hostería, una hostería con forma de barcos, muy bonita, hecha con... muy rara. Bueno, después tenía el hotel mucho Belinda, barniz también. Si no me equivoco, se llamaba Belinda el hotel, que lo había hecho con los fondos del SOMU, pero claro, no era un hotel que brindaba servicio a los afiliados del SOMU. No. Él usó los fondos del SOMU, hizo el Hotel Belinda y el hotel lo explotaba comercialmente. Canicoba Corral, para aportar un dato más, tenía investigado el Caballo Suárez por entorpecimiento de las vías navegables y lo tenía procesado desde el año 2014. Claro, no pasó nada hasta que llegó Gladys González, la actual senadora de Cambiemos, que fue interventora del SOMU y perdió el kirchnerismo, ¿no? Sí, por favor, Bailac. No, simplemente mirando las dos fotos, una parece empresario de los barcos y la otra parece un preso que le ha crecido la barba. Náufrago. Y un náufrago natural. La impresión es que cuando uno ve un personaje de esta naturaleza y con el poder que tenía, porque hay que tener cercanía a los puertos para darse cuenta cuánto poder tenía este señor. No crean ustedes que la única fortaleza del poder estaba en traer los barcos del río o del mar hacia el puerto, la carga, sino todo lo que significaba su autorización para que un barco ingresara y los peajes todos que se iban servicios, cobrando en el camino, los servicios, las agencias marítimas. Extorsión. Es decir, este señor tenía un poder increíble. Es que las empresas eran de él. Que no este solamente señor, apretaba, que este sino señor que él hizo esté las preso es un episodio realmente, no digo para aplaudir, porque nadie debe aplaudir que esté preso, pero es
una enorme alegría para la democracia, porque la democracia, como decía Alfonsín, destapa sus lacras. Sí. Más tarde o más temprano las destapa. Gustavo. Y acá está el señor con barba. Digamos, Suárez es la clara imagen de un sindicalista que vive muy diferente a quienes debía defender, ¿no? Y es un símbolo, no es el único. No, hay muchísimos más, y hay muchísimos que hoy. Y hay muchísimos hoy que están muy cercanos al gobierno. Es un poco lo que está diciendo él también, ¿no? Es un poco el mensaje de él. Claro, pero está bien, es un mensaje cierto. Ahora, vos ves el mapa de todos los verdaderos dueños del poder sindical en Argentina. Para que mientras tanto, mientras que vos seguís hablando, pasamos del hotel y del barco. El barco de Belinda y el casco de estancia con forma de barco. Es una hermosura. Ahora, hay que tener mucha guita y ganársela muy fácil para llegar a hacer una en una estancia. Esto era en el sur. Pensar que Neruda en Isla Negra solo tenía en la playita un botecito donde llevaba a sus amigos a tomar algo. Si creemos de verdad. Y era Neruda. No, pero era Neruda. Pero si creemos que esta es la única mansión de los sindicalistas, pero esto es lo simbólico. No, esto es simbólico y este hombre inventaba cursos. Escuchen, inventaba cursos de inglés. A Chiche le gusta así. Parece tan terrible, me encanta, digo. A ver, Cristina, escuchá lo que quiere Chiche. ¿Dónde lo ponen? ¿Tenés un patio o algo? Bueno, chicos, digo. Igual nos rimos por no llorar, ¿eh? Pero obvio, ¿qué querés que te diga? Dos cosas. Primero, repasemos todas las mansiones de los sindicalistas y de los amigos de este gobierno hoy. De los Andrés Rodríguez, de los Lingeri, de los tipos que hoy se llevan bien con el de los Daer. Y veamos cómo viven. Para eso está la FIP. No, bueno, sí, claro. la FIP. Y otra cosa, este señor Suárez, inventaba cursos de inglés. Y con eso robaba de a millones de dólares, debido con esto de importar buques de gas natural licuado, de Rusia, de Bélgica, de Qatar. Omar Suárez decía, bueno, está bien, pero que mis empleados hablen inglés. ¿Hablan todos inglés? Para que... No, había falsos cursos de inglés que los cobraban 5 millones de dólares y esa plata, como no se daban los cursos, se los quedaba el SOMU. Che, no se preocupen que está con barba, que está gordo, está bien preso. ¿Y sabés qué sirve este tipo de ejemplo cuando uno hace el antes y el después? ¿Qué significa robar? Porque mucha gente se preocupa, che, debido está pobre, con la insulina, está con la barba mal, está preso por lo que hizo. Y este señor está preso por lo que hizo. Y el mensaje, porque no sale a hablar circunstancialmente, sale a hablar porque su familia está condicionada y porque el límite para este tipo de personas que parecen todopoderosos es cuando los que están afuera la pasan mal. Ahora, pero tendría que haber condena, Pablo, pero tendría que haber condena. Sí. Hay que tener cuidado con esto. Si nosotros tenemos todos presos por sospecha, estamos jodidos. No, pero a ver, pero mira, Chiche, ¿sabés cuál es el tema? Pero hay que explicar el poder económico. Un claro poder económico es el de la trucha que hoy va a quedar preso por la Corte Suprema, la señora Rímolo, que se hacía pasar por médica. Más de 700 personas damnificadas. Se fue achicando el círculo, ¿sabés por qué? Porque iban pagando y cada vez había menos gente que los acusaba. Exacto, y esa mina, esa mujer, era una rata económica comparado con lo que puede ser este personaje o lo que puede ser debido. Entonces, cuando un juez toma una determinación de esa naturaleza, tiene que ver, porque yo lo viví en carne propia. Hay un muerto, ¿no, Pablo? Íbamos a reuniones donde murió una persona, 150. Vamos todos firmes para adelante. Segunda reunión, 120. Che, faltan 30. No, lo que pasa es que tienen miedo, arreglaban con Rímolo y arreglaban con el poder económico del soldado. Pero además hay la gente se baja. Entonces imagínate el poder económico que tiene un Suárez, el poder económico que tiene un Debido y el poder para apretar también, la gente que puede tener un testimonio y queda al margen. Pero, por eso están presos. Este tipo de mecánica, cualquier gobierno que haya existido sabía que esa era la mecánica, sabía cómo era la acumulación de poder del hombre, sabía que los costos de los fletes eran carísimos en Argentina por todas las cargas que este hombre le ponía, y sin embargo pasaba. Pareciera ser que los sindicalistas pueden seguir robando en tanto y en cuanto a mí no me jodan. Y cuando me joden, ahí empieza el problema. Pareciera ser que durante tantos años, no puedo creer que un gobierno informado como el anterior o como el anterior, el de Menem, no sabían quién eran estas personas, sin embargo jamás hicieron nada contra ellos, vivían de ellos. No, a mí me parece que esta imagen es muy fuerte, y volviendo a lo que hablábamos antes, ojalá uno pudiera ver el antes y el después, también de esos empresarios de medios que robaron plata, como Cristóbal López, Sergio Spolsky, gente que robaron, dejaron cientos de personas en la calle, y uno
querría verlos así también. Sí, Camilo. Sí, y las causas actuales también, ¿no? Porque uno recuerda lo que son las declaraciones de la hija del Momo Venegas con los testaferros de denuncias millonarias y no lo estamos viendo en estas imágenes. Me parece que es importante. Y comparto de que se tiene que avanzar con estas causas, pero que sea totalmente fuerte y claro el mensaje de cara a la sociedad con respecto a la Camilo, vos tenés igualdad para todos los... Este es un ejemplo, el del caballo, después el de la construcción de La Plata, Pata Medina. Hay ciertos sindicalistas que además, todo esto hay que decir que llevan 28, 32, digo, no nacieron eternos. Son eternos, ¿no? Entonces hay un replanteo. Mismo signo político de gobierno, ¿no? Sí, no, son todos peronistas, digo, han cambiado, digo, los gobiernos, pero han pasado un montón de gobiernos, ¿no me refiero? Con el macrismo ahora, anterior con el kirchnerismo, anterior con los que pasaron, de la Rúa, digo, vienen ya, es una cuestión que hay que reformular ya lo que tiene que ver con la duración en el poder de los sindicatos. Pero ojo, digo, que estos 2, 3 casos, 5, 10 casos, no lleve sumado las declaraciones de Macri diciendo que hay muchas universidades y muchos sindicatos, ojo que esto no sea la excusa que necesitan para ir contra los derechos de los trabajadores, porque está mal manejado el sindicato. Que desaparezca el sindicato. No estoy diciendo cosa, digo. Cada vez que se mete un chorro adentro, ojo, que esto no van a significar. Siempre hay que meter chorros adentro, siempre hay que alguien que va a decir. No es Ojo con meter los chorros adentro, porque por ahí se meten los chorros adentro. Los trabajadores no tienen nada que ver con los chorros, quédate tranquilo. Rocío Alconada Alfonsín es nieta de Raúl Alfonsín y es abogada penalista. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola, Santiago, bien. Gracias por estar con nosotros. A vos. ¿Qué recuerdos tenés de tu abuelo? Ahí estamos viendo una foto, mirá. Ahí está, muy joven yo. Bueno, muchos. Entre ellos, las cosas que padecimos con los sindicatos. Ahora que se habla de sindicatos, casualmente. Bueno, se sufrieron los sindicatos, mucho. Desde ya que nadie pretende terminar con los sindicatos ni nada que se le parezca. Lo que no se puede confundir nunca es que me parece que no tiene que haber ningún pretexto para terminar con la corrupción. Nunca se puede confundir el que uno quiere terminar con la corrupción, va a decir, no, bueno, pero si vamos contra la corrupción, cuidado que no vamos a atacar los derechos de los trabajadores. No, los primeros que descuidaron los derechos de los trabajadores fueron los sindicalistas. Fueron los primeros. Entonces ahora decir que si atacamos si se investiga a los sindicalistas, se ataca los derechos de los trabajadores, me parece que son dos cosas distintas y es simplificar y querer engañar a la sociedad y no. ¿Cómo vieron como familia lo que pasa cuando tu abuelo se va del poder? Por recién nombrabas a los sindicatos, recuerdo 13 paros, creo que fueron, ¿no? Sí. Que padeció el gobierno de Raúl Alfonsín. ¿Cómo lo vivieron ustedes internamente? Eras muy chica seguramente, pero ¿te acordás de ese momento? No, gracias, no tan chica. La verdad que como un alivio. La mayoría lo vimos como un alivio. Eso yo sentí después cuando vi los presidentes que fueron viniendo. La primera diferencia que sentí que es, no hablo del presidente actual, que no he visto a su familia, pero sí, nosotros vivimos con mucho pesar la presidencia. Mi abuela tuvo un problema, hablaba mal, de los nervios, se le generó un problema para nosotros fue mucho nerviosismo, mucho pesar. No, pero aparte fue un gobierno muy importante. Cuando terminó fue como decir, bueno, listo, ya está. La vuelta de la democracia, nada más y nada menos, ¿no? Sí, era la vuelta de la democracia, pero era a pesar de para todos era felicidad, pero para nosotros era todo el tiempo cosas feas, todo el tiempo era padecer, todo el tiempo eran las cosas que no salían, lo que no se hacía, lo que salía mal, que los levantamientos cara pintada, que vamos todos a la Quinta Olivos, que a ver si no tenemos que ir del país, que si tenemos que quedarnos, era todo... un caos. Sí, yo lo viví, me lo recuerdo de esa manera, no como algo lindo, no como algo que, y te invitan a todos lados. Yo no viví nada de eso, nunca tuve un privilegio para decir, bueno, ahora fui a ver un partido de Argentina. Eso fue me lo dieron máximo entrada a ver de Argentina. Eso fue lo máximo que accediste. Sí. Te quiero hacer una pregunta porque a mí es lo que me pasa haciendo este programa. En enero vamos a cumplir 5 años. Es un programa que habla todos los días de cuestiones políticas, de actualidad que pasa en la Argentina. Y cada día se agiganta más la figura de tu abuelo, de Alfonsín. Es impresionante lo que pasa con él. Pero yo creo que en su momento la misma política y gran parte de la Argentina fue muy injusta con él.
porque es algo más de los últimos tiempos que se ha tomado dimensión de la importancia histórica que tuvo tu abuelo en un momento trascendental, ¿no? Con lo que decíamos recién, la vuelta de la democracia al país. ¿Crees que hubo, o si puedes enumerar, gente, algunos personajes que fueron muy injustos o desagradecidos con tu abuelo? Bueno, desde ya, creo que, por un lado, tal vez la sociedad tenía muchas esperanzas con las que no se pudo cumplir. Eso, aparte culpa del gobierno, fue real. Pero también hubo personajes que tuvieron que ver con eso, que no colaboraron. Se estaba aprendiendo a vivir en democracia, posiblemente no fue a propósito, pero desde ya que en ese momento la oposición no tuvo un comportamiento, digamos, leal, salvo en algunos momentos cuando estuvo en peligro la democracia, sí, pero más allá de eso, el sindicalismo se portó horrible, horrible. Caballo fue nefasto. Nefasto. Caballo, cuando la economía peligraba, salió a recorrer el mundo para decir que nos la compliquen más. Y después poder decir, Menem, cuando ya había ganado las elecciones, dijo, entrégueme el gobierno, presidente, el pueblo se puede cansar, amenazando con un golpe de Estado. O sea, toda la situación no fue fue para hacerlo querer hocicar, dirían en el campo. No sé cómo decir. Sí. Parecía que querían hacerlo morder el polvo. Y hoy recién me decías, cuando se fue, yo me acuerdo muy bien, y seguramente Juan Pablo te acordás, y muchos radicales se acordarán, el día que se fue, él se fue de Chascomús, el 9 de julio entró al gobierno, se volvió a Chascomús, y muchos lo fuimos a esperar allá. ¿Y quedaron todos millonarios ustedes, todos ricos? No, ojalá, ojalá no. No, hoy hablé con tu productor, le dije, pancame que estoy laburando, hablamos más tarde. Como debe ser, ¿no? Sí, claro. Y ahora se lo cita todo el tiempo con respecto a lo que pasó con radicalismo actualmente, ¿no? Gran parte del radicalismo está alineado con la gente del PRO, de Cambiemos, del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo evaluás a ese radicalismo de hoy en día? A ese radicalismo en esa especie de coalición que han formado junto a otros partidos el gobierno nacional. Bueno, el radicalismo es muy amplio. Yo creo que una coalición es algo que es necesario. Y también lo creía Alfonsín, Alfonsín se ha cansado de decir que ningún gobierno solo puede sacar el país adelante. Es algo que Alfonsín lo ha dicho hasta el cansancio, y yo soy una convencida de eso, y creo que cualquier argentino, no creo que ninguno de los que estamos acá crea que un partido solo o un líder, alguien solo puede hacer. Hoy más que nunca los argentinos necesitamos que toda la gente de bien aporte sus ideas y podamos gobernar juntos desde ya, que el radicalismo solo no podría nunca gobernar, con lo que es obvio que necesita una coalición. Yo no tengo problemas personales ni de ningún tipo con ningún partido en particular. Sí, hay cosas con las que los radicales no estamos de acuerdo y no vamos a transar nunca, como la corrupción. O sea, no me importa, si robó pero distribuye, no se roba, ni se roba y se distribuye, ni se roba y no se roba, si se roba, fuera, no se roba. Luego hay cuestiones vinculadas con la no redistribución. Si vos querés, beneficiar a los empresarios sobre el costo del sacrificio de los más débiles, tampoco vamos a estar de acuerdo con vos, lamentablemente, ahí tampoco. Pero ahí podemos encontrar un montón de denominadores comunes hoy en día, sobre todo. ¿Y quién representa el radicalismo de Alfonsín hoy? Y creo que hay Ricardo es una persona, por ejemplo, pero además de él hay muchas personas. Y hay muchas personas Sanz, que están haciendo trabajos. Pues tenés desde Sanz hasta Moró. No sé, no me gusta dar nombres. Lito Artaza no sé si es tan radical, te quiero decir, no quiero ser mala, pero Juan Pablo, tirame un centro. No sé. Lilita, yo no me quiero meter para no romper el diálogo. A ver, Lilita, la podría ayudar. Lilita Carrió puede ser que sea radical. Mira, yo te quiero decir, yo no tengo el radicalómetro. Y yo soy una convencida que no se es radical cuando uno se afilia. Se es radical como la gente puede ser de Boca aunque no sea socio. Vos no sos radical si sos afiliado. El radicalismo es una forma de ver la vida, de sentir, de ver las cosas. Entonces vos sos radical si vos tenés esa forma de sentir y ver las cosas. Tal vez vos sos radical y no lo sabés. Porque vos ves la vida, ves las cosas de esa forma. Y tal vez vos no sabés que sos radical. Por ahí sos radical, no te gusta ningún radical todavía, igual pero lo sos. Coincido con algo que dijiste, que es que el radicalismo necesitaba una coalición para poder gobernar. Es cierto que en los partidos históricos el mundo cambió, avanzó tanto que necesitan diferentes coaliciones para empezar también a ayornarse, ¿no? Siempre manteniendo, como vos decías, los lineamientos básicos. Pero quiero poner la imagen de tu abuelo, de don Raúl Alfonsín, porque simboliza, como decimos recién, la vuelta a la democracia,
Y me quedo con algo que vos dijiste, que era lo que ustedes como familia desde la interna lo padecieron. Hay una pregunta obligada que solamente has pensado que te iba a hacer cuando entraste al estudio, que es ¿qué no pensé nada. ¿qué le pasaría a tu abuelo hoy, con la Argentina de hoy? ¿Qué pensás, conociéndolo más que nosotros, del gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué le pasaría a él con este gobierno? Con muchos de los suyos en este gobierno también. Otros no. Yo sé que tal vez algunos radicales se enojen, pero yo en esto no tengo ninguna duda. Yo sé que él lo que haría es tratar de ayudar. Porque lo hizo siempre, porque nunca hizo otra cosa. Nunca hizo otra cosa. Ahora también sé que nunca dejaría de hacer oír su voz. Nunca diría sí, tenés razón cuando cree que algo está mal. Jamás metería palos en la rueda, jamás iría por atrás, jamás diría, bueno, vamos a hacer algo para tratar de ganar las elecciones que vienen. Eso jamás lo haría. Ahora, nunca diría, no manden gobierno, no manden ministros al gobierno. O sea, no, eso sé que no lo haría porque no lo hizo, no se lo hizo a Duarte, no se lo hizo a De la Rúa. ¿Hubiese sido un punto de unión entre el gobierno, ese pase de mando que no fue, entre el gobierno de Cristina Kirchner y con respeto que le tenía a Cristina Kirchner y Mauricio Macri, podría haber actuado de puente en ese momento tan importante? Honestamente no creo. No, tampoco quiero ser honesta en esto porque no me gusta decir lo que no pienso. No sé si se tenían tanto respeto. Cristina Kirchner es verdad que le hizo un busto, pero también no lo dejó entrar a la Casa Rosada a poner flores a Elía. No sé si le tenía tanto respeto. No bailaba con la boina el año pasado, fue. Pero ella bailaba con la boina, pero ella se había muerto. Cuando vivía no sé si le tenía tanto respeto. Honestamente, yo me acuerdo que le dijo que no habían hecho nada de los derechos humanos. Lo de la ESMA fue el quiebre. A ver, cuando Néstor y Cristina van a la ESMA y hacen ese famoso acto. A mí me parece. Y dice Néstor en el discurso, vengo a pedir perdón en nombre de la democracia. Fue tomado por el doctor Alfonsín en ese entonces como un desprecio y un destrato porque se habían olvidado de todo lo que hizo Alfonsín para la restauración democrática y sobre todo el juicio de las juntas, a punto tal que poco tiempo después lo llaman al doctor Alfonsín para intentar recomponer ese error histórico, podríamos decir. Y pasó mucho tiempo hasta que Cristina después intentó una suerte de reconocimiento institucional para Alfonsín. Pero es que, perdón, vamos allá de Cristina. Yo creo que la figura de Raúl Alfonsín, coincido con vos, se agiganta cada día y trasciende la grieta. Es de las pocas figuras políticas que trascienden. Olvídate de Cristina. Seguramente, como dice ella, Cristina no lo respetaba. Pero yo creo que hay muchos kirchneristas que sí respetan a Raúl Alfonsín. Sin lugar a dudas. Vos pensás que con ADEP, juicio de la Junta, ley de divorcio, en ese momento, no nos ubiquemos en 2017. No, chicos, ponerle el cuerpo en ese ley de divorcio, tres insurrecciones a la vuelta a la democracia. Tres insurrecciones para pintar. Creación del Mercosur, paz con Chile, bajó el analfabetismo. La idea de Viedma, que en ese momento era un disparate y ahora no es tan disparate. Es una gestión que con el paso del tiempo se valoriza de otra manera. Falta un dato, los últimos reportajes que me tocó hacerle a Raúl Alfonsín, me acuerdo que me dijo una cosa: la gente nunca me va a perdonar la hiper. Él murió con esa gran frustración. La gente nunca me va a perdonar la hiperinflación. Pero ¿sabés también por qué se metió tanto en el corazón de la gente después del tiempo? Porque se retiró con la hiper y toda la historia y tuvo que pegar las Menem antes de tiempo, porque fue honesto. Y hoy en la Argentina se valoran ese tipo de situaciones ante los robos brutales que hubo. Fue honesto. Y hoy es un valor. Pablo, y tenía un proyecto de país. A ver, Lucas, ahora que bailar se me desmaya, si no. La verdad, yo tengo ya 67 años y viví, creo que 43 años al lado de Raúl Alfonsín. Me hice radical por él, lo conocí en la década del 70. Era un niño de 43 él y yo un niño de 20 y pico. Y quiero decirte que hay, muy bien lo retrató Rocío, pero hay una cosa que es importante, que era casi un signo en Alfonsín. Yo recuerdo en el 83 nos decía a todos, vos eras muy chico, quizás no lo escuchaste, estamos en una marcha nueva con lealtades nuevas al servicio del destino de la nación. Esa expresión de Alfonsín en el 83 contenía a todas las fuerzas políticas que querían contribuir al destino de la nación. Peronistas, radicales, socialistas y demás. El episodio de Cambiemos es una nueva marcha, con lealtades nuevas, y que debe ser al servicio de la nación.
Y en ese signo está el camino de Alfonsín. Y el otro elemento que también es trascendente, no es solamente la honestidad en términos de no robar. Alfonsín era un señor de ética de las ideas y ética de las responsabilidades. Era ético en lo que pensaba y era ético en las decisiones que tomaba. La honestidad intelectual. Y ese concepto también es necesario en la democracia. Por eso, la democracia en la Argentina se basó en un contenido ético. No todos lo comprendieron así. Todos buscaron la productividad, mi amigo. La productividad. Yo cuando usted dijo hoy que los jueces deben tener productividad, me asusté. Lo que los jueces deben tener es base ética y responsabilidad. Entonces digo, Alfonsín va a crecer mucho en la historia que viene. ¿Y saben por qué? Porque tuvo estos elementos. Quiso la nación, trabajó para la nación, no lo comprendieron muchos, los militares, los ricos, todos estos que nos hicieron los paros generales, de mi amigo, que terminé siendo diputado con él, de mi amigo Ubaldini, que después decía, la verdad, que el pobre Raúl, vamos que no llegamos, mirá lo sí, que le no hizo. Llegamos, sí. Gracias, Rocío, por haber venido. A vos. ¿Estás bien o te vas a desmayar ahora? No, estoy ahora muy bien, muchas gracias. Vos sabés que en mi casa no eran radicales, eran alfonsinistas. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Mi viejo, mirá, mis abuelos. Se te nota, ¿eh? Sí, alfonsinista, pero lo amaban. En la casa de mi abuela había una foto de don Raúl Alfonsín y después él pasó por mi pueblo y fuera, imagínate, era como una celebridad. A ver ahora cómo me meto de vuelta ahí. Así que el recuerdo acá se giganta noche a noche porque básicamente te haya gustado o no su gobierno, sus ideas, lo que pudo hacer, lo que no, fue el presidente que nos devuelve la democracia en la República Argentina y eso merece el respeto de todos.